Hola a todos, muy buenos días. Les habla Leonardo Arias Cardona. Soy enfermero cardiovascular y hoy voy a presentarles dentro del marco de este primer curso de acceso y cierre vascular seguro en procedimientos intervencionistas, el primer tema al cual haremos referencia que se llaman generalidades en los procedimientos intervencionistas. Los objetivos de aprendizaje que tenemos para este tema son, primero, identificar los diferentes accesos vasculares, arteriales y venosos usados en intervencionismo. Segundo, proporcionar una revisión general de la historia de los accesos vasculares y su evolución. Tercero, reconocer la importancia del acceso vascular en los procedimientos intervencionistas. Y por último, analizar los factores determinantes en la elección del acceso vascular. Ya recomendamos, tenemos una página del PCR online en donde podrán encontrar diferentes tópicos, cursos, casos, cursos e-learning, noticias, publicaciones y estos dos libros que son libros de referencia en la medicina intervencionista, como son el Percutaneous Interventional Cardiovascular Textbook y el Tips and Tricks of New Techniques Beyond the Stenting. Cuando hablamos de accesos vasculares, hablamos no solamente de arterias, sino también de venas, y es definitivamente cualquier tipo de ruta que nos permita ingresar al sistema cardiovascular, en específicamente el sistema vascular. Puede ser por vía femoral, por vía braquial, por vía radial, por vía subclavia, por vía poplítea, por vía tibiopedial. De todas maneras, existen diferentes accesos a los cuales podemos acceder y las técnicas van a ser dependiendo del procedimiento que se quiera realizar y del órgano objetivo al cual se pretenda llegar. Cuando hablamos de un procedimiento intervencionista debemos de decir que la primera parte técnica del procedimiento es el acceso vascular. Por eso podemos decir que puede determinar el éxito del procedimiento. Si no tengo un buen acceso no puedo realizar un buen procedimiento y si no cuido el acceso al final del procedimiento pues voy a obtener complicaciones. El primer procedimiento realizado en intervencionismo se realizó mediante arteriotomía braquial, mediante una técnica denominada cut down, que era una técnica de disección y era una técnica híbrida, ya que tenía una técnica quirúrgica y una técnica de punción, pero las complicaciones se hacían notar, por supuesto, por ser una técnica híbrida. Después aparecieron los catéteres Judkins, que fueron diseñados exclusivamente para el acceso radial, perdón, femoral, y no solamente la importancia de estos accesos para la canulación selectiva de las arterias coronarias derecha e izquierda, sino su implementación por vía femoral. Posteriormente se desarrolló la técnica transradial y posteriormente se vinieron perfeccionando la técnica femoral para procedimientos de cardiopatía estructural. Desde que se realizan los procedimientos intervencionistas se ha pensado en reducir las complicaciones hemorrágicas del acceso vascular, puesto que las complicaciones relacionadas al acceso son las que mayor tasa de incidencia representan en los procedimientos intervencionistas. También se ha pensado que la técnica radial ha cogido auge debido a que permite una movilización temprana del paciente, pero se puede decir que en la intervención coronaria no hay una superioridad clara respecto a la vía del acceso a emplear. El acceso venoso femoral sigue siendo el más utilizado para realizar cateterismos derechos. Existen diferentes factores que pueden determinar el acceso vascular. Hay que considerar importante la técnica de Seldinger y las técnicas guiadas por imagen, las cuales permiten, según la medicina basada en la evidencia, realizar accesos en primera instancia sin generar complicaciones vasculares en el paciente. También es importante tener en cuenta el ambiente antitrombótico, debido a que hay pacientes que tienen alguna carga de medicamentos antiagregantes plaquetarios o de medicamentos anticoagulantes y en ocasiones por no conocer esas dosis es necesario administrar una nueva dosis sobrecargando al paciente. Es necesario mirar la potencialidad que tienen las intervenciones y las principales complicaciones que se podrían presentar una vez se decide cuál acceso se va a utilizar. Y por último, existen múltiples opciones de acceso vascular, pero todas son operador dependiente, porque si el especialista que va a realizar la punción no tiene una buena técnica en el procedimiento, pues esto va a dificultar el procedimiento y probablemente la aparición de complicaciones. Cuando hablamos de la técnica de Seldinger modificada, es aquella técnica utilizada para puncionar los vasos sanguíneos, sean arterias o sea venas, mediante una aguja metálica y una guía metálica. El primer paso de la técnica de Seldinger es insertar una aguja y esta aguja puede ser una aguja de 18 gauge, o sea una aguja estándar, o si se va a realizar una micropunción, una aguja de micropunción que normalmente es de 21 gauge. El segundo paso es insertar la guía. Una vez tenemos retorno de sangre y sabemos que estamos en el vaso, insertamos una guía metálica que puede ser una guía estándar o una guía de micropunción.
Las guías estándar son de 0.035 pulgadas o de 0.038 pulgadas y las guías de micropunción son de 0.018 pulgadas o de 0.021 pulgadas. Una vez hemos insertado la guía, podemos proceder a retirar la aguja para continuar con el procedimiento. El cuarto paso es tener ensamblado el introductor con el dilatador y lo ingresamos al sistema vascular a través de la guía, teniendo en cuenta en no perder la guía. Una vez avanzamos el introductor, proseguimos con el procedimiento. Finalizar el acceso ganado, debemos ingresar el introductor, como les decía, recuperando la guía, y posteriormente se retira la guía y el dilatador y tenemos el acceso listo para empezar nuestro procedimiento intervencionista. Desde sus inicios se realizaba el diagnóstico coronario a través de los miembros superiores o de la arteria femoral. En 1962, el Dr. Mason Sons en la Cleveland Clinic utilizó el acceso braquial mediante la técnica cut-down de la que les hablaba anteriormente. El Dr. Sons desarrolló la técnica de catéter simple para inyección coronaria selectiva y luego otros investigadores pronto promovieron el acceso femoral para utilizarlo en todos los procedimientos intervencionistas. Vamos a observar en la imagen de la izquierda al Dr. Mason Sons, quien nació en 1918 y murió en 1985 y fue el que descubrió o pudo realizar una cateterización selectiva de las arterias coronarias y erróneamente inyectando una gran cantidad de medio de contraste, pero esto permitió avanzar en los procedimientos intervencionistas debido a que a través de este procedimiento se pudo realizar con menos cantidad de medio de contraste el cateterismo diagnóstico selectivo que hoy conocemos. En la imagen de la derecha vemos al Dr. Melvin Judkins, quien desarrolló las curvas básicas de los catéteres para uso por vía femoral, como lo son el JL, el JR y el pigtail. Debido a todas las limitaciones tecnológicas que existían en ese entonces, el uso de catéteres de alto calibre y de material rústico como el plástico para que permitieran una buena maniobrabilidad, habían muchas complicaciones relacionadas con el acceso, principalmente el sangrado y hematomas. El acceso arterial que permitía el rápido intercambio y usado principalmente bajo la técnica de Seldinger hizo que el procedimiento electivo fuera realizado por vía femoral. En 1977, el doctor Andreas Grunzig realizó la primera angioplastia con balón y desde ese momento la angioplastia y el procedimiento intervencionista por vía femoral fue predeterminado en todo el mundo. En 1948 se realizó la primera ortograma por vía radial distal, el doctor Bruce Ratner en Suiza, quien experimentó esta técnica en sí mismo. Luego en 1970 se hizo la primera adaptación en Francia de la técnica radial en angiografía coronaria selectiva. El doctor Michael Bertrand realizó la técnica cut down para la arteria radial proximal y observó que a pesar de que esta arteria quedaba suturada, permanecía con flujo, y esto se debía básicamente a la circulación colateral, por lo cual en más de 100 casos en donde realizaron este procedimiento, los pacientes permanecían con buen pulso distal sin complicaciones isquémicas, y esto llevó a pensar en que la arteria radial podría ser una alternativa mucho más beneficiosa para los pacientes. Este doctor, Lucien Campion, en 1989, es un doctor estadounidense que no era intervencionista, pero era cardiólogo. Reportó la primera serie de casos de angiografía coronaria diagnóstica en 100 pacientes por vía transradial, utilizando catéteres mucho más pequeños, pasando de 7 French a 5 French y permitiendo demostrar de que la arteriografía coronaria a través de la vía radial traía muchos beneficios tanto para el paciente como para el operador. En 1992, el acceso radial con Judkins 5 French y amplas en japoneses fueron desarrolladas por el Dr. Otaki. Los doctores Campion y Otaki reportaron casos de oclusión de la arteria radial a pesar de que habían pacientes que estaban anticoagulados, y esto no se diagnosticaba en la mayoría de los casos porque el paciente era asintomático. En 1990, el doctor Ferdinand Kiminek y su equipo en Países Bajos realizaron la primera angioplastia coronaria con implante de stent medicado por vía transradial. Debido a las diferentes vías de acceso que existían, se realizó el primer estudio llamado estudio ACCESS, que permitió comparar la angioplastia coronaria a través de vía radial, vía braquial o vía femoral, y las conclusiones a las que se llegaron eran que con experiencia los resultados en cualquier tipo de procedimiento realizado por cualquiera de estas vías era similar. Sin embargo, habían menos complicaciones cuando se usaba la técnica radial.
Comparando a nivel mundial la preferencia de técnica radial en el mundo, podemos observar que países asiáticos como Japón, el uso de la técnica radial tenía mayor porcentaje o tenía antes mayor porcentaje de procedimientos debido a que los primeros estudios por esta técnica fueron realizados en este tipo de pacientes, mientras que hoy en día ya a nivel de Latinoamérica incluso tenemos que aproximadamente más del 80% de los procedimientos hoy se realizan por vía transradial, siendo la técnica de elección recomendada por las guías con una recomendación 1A. Ya para finalizar, entonces es bueno recordar que debido a ese mayor reconocimiento del impacto clínico de las complicaciones asociadas al acceso vascular, se han mejorado las técnicas de punción, se han disminuido el tamaño de los dispositivos, han aparecido dispositivos de cierre vascular y dispositivos de hemostasia patente que permiten realizar procedimientos con una técnica adecuada desde el acceso hasta el cierre, facilitando así el procedimiento no solamente al especialista quien lo realiza, sino también generando beneficios y seguridad a nuestros pacientes. Esto era todo por hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Que estén muy bien.